Y en América Latina creo que también es más reconocido. También en el mundo hispanohablante que no es de América Latina, hablo de Estados Unidos, hablo de los más de 42 millones de hispanohablantes que viven en Europa, que no son residentes en España, pero viven en otros países europeos. La creciente presencia de las mujeres en la industria del cine está regulada por unas leyes relacionadas con la igualdad de género que hay en España y que han permitido que no lo sé, pues imaginemos, me invento las cifras, pero que si se ha pasado de un 15% de mujeres directoras, pues a lo mejor ahora estamos en un 36%, 38%, no lo sé. Este concepto de industria del cine español es arriesgado, entre comillas, ¿no? Te mencionaba aquellas conversaciones de Salamanca donde se decía que no existía industria del cine español. El cine español como industria no es autosuficiente. No existe tanto el concepto de partidos tan estancos a nivel sindical, ¿no? A nivel de unions, como hacen en Estados Unidos, en donde hay directores que son solo realizadores, en el sentido de que no tienen toma de decisiones sobre el producto previo, que es la escritura del guión o el tratamiento del guión, y luego tampoco en el montaje, ¿no? Hay una sobreproducción desde mi punto de vista que impide que las películas alcancen más visibilidad, no solo fuera de las fronteras españolas, sino incluso dentro, ¿no? O en el vecino Portugal, país donde yo he vivido y que conozco muy bien, y donde el cine español apenas llega, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce mucho cine y hay una especie de, como dice mi amigo Antonio Domínguez Leiva, gran cinéfilo, español canadiense, él me dice siempre que vivimos una especie de bulimia audiovisual. Perdón por... Hola y bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube Español por Dentro. Otra vez tengo el placer de presentaros a una figura muy destacada, esta vez desde el campo del cine, el cine español. Estoy aquí con Diego Moldes, un escritor, ensayista y cineasta español. Muchas gracias, Diego, por estar aquí. Muchas gracias, Sidart, y un placer estar contigo en este canal de Español por Dentro. Bueno, pues el placer es el mío. Para mi público, me gustaría decir que Diego Moldes es un escritor, ensayista y cineasta español reconocido por su mirada crítica sobre el cine, la cultura y el poder. Su obra combina análisis histórico, reflexión intelectual y un profundo conocimiento del lenguaje cinematográfico. A lo largo de su carrera ha desarrollado una trayectoria sólida tanto en el ámbito literario como en el audiovisual, destacando por su estilo analítico y su interés por las figuras influyentes del cine internacional. Y precisamente hoy vamos a hablar con Diego Moldes sobre el cine español. Así que me gustaría empezar, Diego, por la pregunta sobre qué periodo del cine español consideras tú el más transformador y por qué. Bueno, antes de contestarte muy brevemente, aclarar que no soy cineasta en el sentido de director de cine, ni lo he sido nunca. Has verbalizado mi sueño de infancia y adolescencia hace ya más de 30 años, cuando yo sí que pensaba y quería ser director de cine. Yo creo que muchos de los que somos historiadores de cine, que es mi caso, mi formación académica es como historiador de cine, no como crítico de cine, ni como cineasta, en el fondo somos directores frustrados, ¿no? Y proyectamos nuestros deseos y nuestras ambiciones en esas películas que vemos, ¿no? Y que amamos. Y no eludiendo tu pregunta, Sidart, yo creo que la respuesta es muy, muy complicada porque un periodo concreto implica una visión historicista del cine como arte, ¿no? Y en tu pregunta viene implícita la parte cualitativa de una obra de arte, que es toda película, ¿no? O algunas de las películas. Y eso tiene más que ver, a mi juicio, por corrientes estéticas, por cineastas, por directores, por escuelas o por tradiciones culturales y no tanto por una fecha cronológica determinada, ¿no? Si es lo que me preguntas. Sí es cierto que ha habido, como en todas las artes, y en el caso de la historia del cine, desde la primera película, que es de 1888, el primer film que Le Prince, el francés, filma en Leeds, en el jardín de su casa, en octubre del 88, pues han pasado ya más de 130 años, ¿no? Y durante ese tiempo ha habido lo que se llama picos y valles, ¿no? En el caso del cine español,
el cine llega a España en 1896. En el cine mudo hay etapas muy brillantes, pero se ha perdido gran parte del cine, como ha pasado con todo el cine mundial de esa época, que va hasta el año 27, 28, el cine silente, y prácticamente el 90% de ese cine se ha perdido. Hay una etapa muy interesante en la Segunda República Española, que va de 1931 a 1936, inicio de la Guerra Civil en el verano del 36, en donde se hizo un cine muy, muy potente. Luego hay una segunda etapa en lo que se llamó la eclosión, que continuó con las conversaciones de Salamanca, que tienen lugar en 1955, es decir, ya han pasado más de 70 años, en donde hay una ligera apertura, como ocurre, por ejemplo, en la Unión Soviética, en otro tipo de dictadura militar, en este caso no de derechas, sino de izquierdas, con el deshielo, año 56, 3 años después de la muerte de Stalin. Pues pasa lo mismo en España. Hay una apertura de los cines en toda Europa, ¿no? Que coge, digamos, los últimos años de los años 50 y los primeros años 60, donde hay cineastas muy, muy potentes, como Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, Fernando Fernán Gómez y muchos otros que ahora no voy a nombrar, que se hace un cine muy, muy potente. Luego está el cine de la transición, donde también hay un cine muy vanguardista, incluso en la pretransición, en el tardofranquismo, ya desde El espíritu de la colmena de Víctor Erice, que es del año 73, hasta, yo diría, hasta la época de la Constitución Española, que es del 78. Ahí hay un lustro, Sirart, muy, muy interesante. Esas serían las etapas que yo considero más rupturistas y transgresoras del cine español, ¿no? Y luego, por supuesto, la actual, la década en la que estamos, que arrancó, como sabes, con esa pandemia en la que tú y yo nos conocimos, allá por el año 2020, y en estos 5 o 6 años ya, pues se han hecho películas muy rupturistas, muy transgresoras. Este año ha sido un año especialmente, me refiero al año 2025, porque 26 acaba de empezar, especialmente fructífero para el cine español. O sea, que no te diría una respuesta, no es que no me quiera mojar, pero sino que creo que hay por lo menos 4 o 5 etapas muy potentes en el cine español. Bueno, y si hablamos, Diego, del impacto, ¿no?, que tuvo la transición española desde pues, la época del Franco, pues ¿qué impacto tuvo esta transición española en la cinematografía nacional, según tú? Bueno, para mí la clave en este caso es la formación de los directores, guionistas y productores, ¿no? Que son la génesis del cine realmente, aunque los importantes son los actores, que son los que dan la cara delante de la cámara y no detrás. Realmente la génesis está en guionistas, productores y directores, ¿no? También otros técnicos, pero sobre todo esos 3 que acabo de mencionar. Y lo que tiene la transición, al margen de la apertura política, por supuesto, y del fin de una dictadura militar y del paso a una democracia, no es solo desde el punto de vista de las libertades, que se haga cine más en libertad, que el fin de la censura, ¿no?, que empieza en la Segunda República y no en el año 39, como se ha dicho, y que continúa, incluso ya ha muerto Francisco Franco, ¿no?, que muere en noviembre de 75, pero la censura continúa hasta el año en que yo nací, hasta el año 77, en concreto hasta después de las elecciones primeras que hay democráticas, que son en junio de 1977, y ahí hay unos años decisivos de libertad. Pero la clave, y esto ocurre también con el cine universal, probablemente en la India, en los 7 o 8 centros de producción que hay, pasó lo mismo, pero ha pasado en América Latina, en Europa, en Estados Unidos también, ya en los orígenes de Hollywood, entre el año 11 y el año 24, que es la conjunción intergeneracional. En España, en esos años, se da una confluencia de al menos 3 generaciones distintas de directores haciendo cine a la vez. Los que venían del mudo, que seguían en activo en algunos casos, los que habían iniciado el cine en la posguerra, sobre todo en los años 50 que antes mencioné, pero también los que se incorporaron al cine en los años 60 y 70, ¿no? Entonces eso le da una riqueza, digamos, textual muy, muy potente, porque hay yo siempre digo la palabra, me gusta mucho esta expresión, una polifonía de voces, muy heterogénea, ¿no? Para mí el cine gana en calidad cuando es heterogéneo y no cuando es homogéneo, ¿no? Y creo que eso se consigue en esa época, en esos años, ¿no? Bueno, pues sí. Y si pues hablamos de este aspecto, Diego, pues en el contexto pues ¿qué papel, no, crees que tiene el cine español en la representación de la identidad cultural?
Bueno, lo primero que te quería decir aparte es que para que esto no se convierta en mini monólogos míos, que Sí, interrúmpeme cuando quieras, sabes que claro. hay confianza y debe ser así, Ujú, pensando que esto lo pueden ver tanto hispanistas de la India o estudiantes españoles en España o en cualquier parte del ujú, mundo, ¿no? Porque ujú, somos más de 600 millones de hispanohablantes y es un lujo que un indio como tú de Nueva Delhi hable un español tan bueno, ¿no? Ya cuando nos conocimos en persona me di cuenta que hablabas muy bien español, pero lo has seguido mejorando y lo hablas con una claridad admirable. Eh, ¿Cuál es la proyección? Yo creo que el cine en general, no solo el cine español, el cine ujú, desde antes del cine hablado ya tenía ujú, una transmisión cultural muy potente, como tuvo la radio ujú, y luego la televisión, que se cumplieron ahora 100 años, que nace en el año 25 en Inglaterra, pero no se desarrolla, como tú bien sabes, hasta después de la posguerra, ¿no? Pero el cine, que duda cabe, que tuvo un papel hegemónico. Quizá ya no lo tiene, porque ahora sabes que se ha pasado a las series de televisión. ujú, Recuerdo cuando me hablaste de La Casa de Papel como una de las series más vistas en la India, ¿no? El país más poblado del ujú, mundo, y me encantó escuchar eso y otras muchas series. Pero es cierto que las series en las plataformas han desplazado al cine y ya no es el medio audiovisual hegemónico que fue, ¿no? Durante más de ujú, 100 años. Pero no hay ninguna duda que transmite, y a mí me gusta decirlo porque soy gallego además, no solo la identidad cultural, sino las identidades culturales. Igual que pasa en la India, aunque España es un país mucho más pequeño, que este año se espera alcanzar los 50 millones de habitantes, España es un país multicultural y hay que hablar no de la cultura española desde mi punto de vista, sino de las culturas españolas. No, no ujú, solo por el hecho de que hay cines en diferentes idiomas, en castellano o español, en gallego, en euskera, en catalán, en todas sus variantes, la de Cataluña, el valenciano, el balear. Es decir, hay como mínimo 4 identidades lingüísticas definidas, pero es que se hace cine en todas las comunidades autónomas, ¿no? Y yo creo que había que hablar de las culturas en español. Y creo que las películas que se han hecho, sobre todo en los últimos, digamos, 20, 25 años, reflejan esa complejidad y pluralidad de las culturas españolas, ¿no? bueno, y pues sí, Diego, hablamos del cine español en más detalle, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el cine español? Y no solo me refiero al cine en el castellano, sino como has dicho, ¿no? Que hay también identidades diferentes, por ejemplo, del catalán, del euskadi. Así que, y todo eso refleja el cine español y representa el cine español. Así que, ¿qué lugar ocupa el cine español en Europa y en Iberoamérica? Sí, bueno, fíjate, es curioso que me digas esto, Siddharth, porque reflexionaba hace poco una lista que me habían pedido para un libro que publica José Luis Garci y pedían las mejores películas por décadas, géneros y demás, y específicamente pedía de cine español también una short list, una lista corta, y claro, le preguntaba al editor qué es eso de cine español, ¿no? Porque claro, ¿qué se considera cine español? Como sabes, en Europa, ya desde antes de la entrada a la Unión Europea, en el caso de España, que se cumplen ahora 40 años, que fue en el 86, pero una película es española cuando la producción es el 50% española, cuando es el 75%, el 25%, ¿no? ¿Qué consideramos cine español? ¿No? Y lo mismo con las coproducciones con toda Iberoamérica, ¿no? Específicamente Argentina, México, Colombia, Chile, etcétera, ¿no? Perú. Pero claro, el lugar que ocupa, yo creo que hay que hablar, por un lado, de cine en español. Recuerdo, por ejemplo, Asbestas, ¿no? Que se rueda en El Bierzo, que está en la provincia de León, y es una película trilingüe en gallego, francés y español. Y es una coproducción entre Francia y España, ¿no? Y creo que también Luxemburgo. Entonces, ¿es una película española? Yo diría que sí, pero es una película en español, es decir, son conceptos distintos. Yo creo que el cine español, en el sentido de producido, al menos parcialmente, en territorio de España, ocupa un lugar en crecimiento y eso se ha visto claramente en los últimos premios en los festivales internacionales. El caso más reciente es el de Sirat, pero hace poco he vuelto a ver la película Más Palomas, por ejemplo, que ha funcionado muy bien, es una película excelente. Y en América Latina creo que también es más reconocido. También en el mundo hispanohablante que no es de América Latina, hablo de Estados Unidos, hablo de los más de 42 millones de hispanohablantes que viven en Europa que no son residentes en España, pero viven en otros países europeos. Estamos hablando en el caso de Europa de más de 100 millones de hispanohablantes, que no es poco, ¿no? Y bueno, entonces lo que hay que pensar también es que las fronteras nuestras, que tú y yo hemos hablado ahora con el español, no son tanto del pasaporte ni de la nacionalidad, sino culturales, es decir, lingüísticas, ¿no?
Y yo creo que esa es la clave. Creo que sirve también para difundir la lengua, el cine, ¿no? Eso es muy importante. Eso, por ejemplo, el Instituto Cervantes lo hace muy bien con todas sus redes en el exterior, promocionando cine español, ¿no? Creo que es fundamental. Sobre todo también es cierto, y lo digo con cierta tristeza, siendo escritor e historiador de cine, en esa dualidad entre el mundo de la literatura y el mundo del cine, porque los estudiantes más jóvenes cada vez leen menos libros, ¿no? Leen mucho, como tú sabes, se pasan el día leyendo, están todo el día leyendo con estas cosas que se llaman teléfonos móviles o en Hispanoamérica celulares, pero leen poco en papel. Entonces, a veces suple el cine esa digamos, impacto cultural. Bueno, y ahora quiero, Diego, que pues hables un poco sobre la evolución del papel de las mujeres, ¿no? En el cine español. ¿Cómo esto ha sido representado y ha sido evolucionando o ha ido evolucionando a través de los años esta representación de las mujeres? Bueno, yo creo que aquí, Siddharth, hay una reflexión previa que yo siempre trato de hacer, ¿no? La cultura precede al concepto de nación, de Estado-nación moderno, decimonónico, pero también la sociedad va por delante siempre de la legislación, es decir, del Estado de Derecho, del imperio de la ley. Las leyes son un resultado de la evolución social y no al revés, ¿no? Digo esto porque la creciente presencia de las mujeres en la industria del cine está regulada por unas leyes relacionadas con la igualdad de género que hay en España y que han permitido que no lo sé, pues imaginemos, me invento las cifras, pero que si se ha pasado de un 15% de mujeres directoras, pues a lo mejor ahora estamos en un 36% o 38%, no lo sé, o 40%. Igual no hemos llegado a la paridad del 50-50, del 50%, pero se camina en esa dirección y eso es muy sano. Pero es cierto que ya antes de esas leyes, el papel de las mujeres cineastas, y no voy a dar nombres, porque siempre te dejas alguno en el camino, ¿no? Pero, no sé, Ciar Boyaín, pero muchísimas mujeres directoras, Patricia Ferreira, muchas mujeres directoras, ya desde que muere Franco hace 50 años, se va incorporando de forma más progresiva, ¿no? Porque la mujer ya va entrando en igualdad con el hombre, sabiendo que hay desigualdades todavía en el campo de la industria del cine español. En la industria audiovisual también incluyo las series. Pero es cierto que ha entrado una nueva generación de mujeres directoras de mi generación, nacidas en los años 70 como yo, hijos de la democracia, ¿no? Los que nacimos después de ese año 77, como te decía, que es las primeras elecciones democráticas en la transición. Pero luego ha venido otra generación de directoras todavía más jóvenes, nacidas en los años 80 y primeros 90, que ya están dirigiendo películas muy, muy interesantes. Pienso, por ejemplo, a películas como Romería, Alcarrás, bueno, muchas películas, no voy a nombrarlas porque producimos mucho cine en España y, sí, por supuesto, las mujeres tienen un papel predominante en este crecimiento del cine español. Claro. Y pues ahora hablando de la importancia de que tiene el cine de autor, ¿no? En la industria cinematográfica, ¿cuál es, Diego, según tú, la importancia que tiene el cine de autor, ¿no? En la industria cinematográfica española? Bueno, lo primero, y antes no lo he dicho, este cambio de las mujeres también conlleva un cambio en la visión social, es decir, y antropológica, y psicológica, y cultural, para erradicar el machismo. Esto hay que dejarlo claro, ¿no? Que es una lacra y que hay que evitar, por supuesto, y el cine debe reflejar también esa realidad. También es cierto que tampoco el cine va a engañar y dar una imagen en el exterior, fuera de España, quiero decir, de una sociedad perfecta e idílica que no existe ni en España, ni en la India, ni en ningún país del mundo, ¿no? Pero la tendencia es a esa igualdad. En respuesta a tu pregunta, yo creo que el cine está en una fase de crecimiento y creo que me habías preguntado, perdona que se me ha ido el santo al cielo, como decimos aquí, por el cine en concreto Sí, ¿puedes repetir, por favor, lo que me decías? No, sí, pues el cine del autor, ¿no? En la industria. Sí, claro. Sí. Ahora ya lo rápido, perdona, sí. Sí. El cine de autor y de autora, ¿no? Por eso he hecho la reflexión de las mujeres. Sí. Es que el concepto de industria del cine español es arriesgado, entre comillas, ¿no? Te mencionaba aquellas conversaciones de Salamanca donde se decía que no existía industria del cine español, ¿no? El cine español como industria
no es autosuficiente. Pero bueno, el cine europeo en general no es autosuficiente, con la salvedad de que el Reino Unido tiene muchas películas en coproducción con Estados Unidos y Canadá, otros países de lengua inglesa, de la Commonwealth. Entonces no sé si se puede considerar, entre comillas, esas coproducciones cine europeo o es cine anglosajón internacional, en lengua inglesa, ¿no? Pero en el caso del cine, digamos, de la Europa continental, todos los países, la industria está ayudada por el Estado, ¿no? Y entonces, claro, llamarlo industria es un poco arriesgado. También es cierto que la industria audiovisual en Estados Unidos, hablo de Hollywood, y esto poca gente lo sabe, es de las industrias ya desde hace más de 100 años más subvencionadas y financiadas del mundo, porque la gente olvida que la producción, que no es solo la propia realización de la película, sino todos los empleos que genera la película, las inversiones en el audiovisual, en cine y series en Estados Unidos, en todos los estados, no solo en California, están sujetos a desgravaciones fiscales. Entonces, claro, los estados y hay leyes federales lo que están haciendo es promocionar que se ruede en el país, ¿no? Y no en otros países, ¿no? En el fondo también es una ayuda indirecta y no directa de un ministerio, pero es una forma de ayuda. La industria del cine español es muy pequeña, en el sentido que hay muy pocas películas que generen beneficios por sí mismas, esa es la realidad, triste, pero hay que decirlo, y el cine de autor depende de tres factores, diría, ¿no? Muy grandes. Uno son las ventanas de exhibición, es decir, el cine de autor no muere con el estreno en salas, que las salas de cine en España están en una época crítica y se estrenan muy pocas películas españolas en pocas salas, pero luego tienen otras ventanas de exhibición. Antes era el DVD Blu-ray, que ya está desapareciendo, como sabes, pero ahora están las plataformas y entonces plataformas como Filmin, Amazon Prime Video, por supuesto Movistar Plus, que es de Telefónica y es española, y otras plataformas que ahora no voy a mencionar, pero están dando una exhibición y están permitiendo que el cine español se vea afuera y es cine de autor, ¿no? Y ese cine llega a públicos que incluso aunque no sepan español, como es tu caso, con los subtitulados que hay en las plataformas, pueden acceder a esas películas, ¿no? Eso es muy importante. Y luego el cine de autor, en sentido de qué es el cine de autor, que es un debate que nos daría para un seminario, Sidar. Realmente casi todo el cine que se hace en España tiene un componente autoral, en el sentido de que generalmente el director suele estar muy imbricado con el productor y con el guionista. No existe tanto el concepto de proyectos tan estancos a nivel sindical, ¿no? A nivel de unions, como hacen en Estados Unidos, en donde hay directores que son solo realizadores, en el sentido de que no tienen toma de decisiones sobre el producto previo, que es la escritura del guión o el tratamiento del guión, y luego tampoco en el montaje, ¿no? El famoso director's cut, salvo los directores estrella, que son una minoría. En el caso de España, el director yo creo que hace de todo y está en el proyecto desde que el productor le consigue el dinero hasta que, o los productores, generalmente en plural, hasta que se estrena la película y la promoción, o sea, participa en un proyecto y por lo que yo sé, yo no soy cineasta como te decía antes, pero conozco y he tratado con muchos directores de cine, son proyectos que llevan años, ¿no? No es solo el mes que está en cartel la película, los 3 meses o lo que sea, sino que realmente están en el proyecto 2, 3, 4 años, ¿no? Y bueno, diría que están imbricados, es como una especie de mundo híbrido, ¿no? Entre el cine más taquillero, comercial y el cine más de autor. Por poner dos ejemplos que ahora están muy en boga, en el caso del público masivo en España, sería, por ejemplo, Santiago Segura, ¿no? Y Oliver Lache, por ejemplo, ¿no? Paisano gallego mío, ¿no? Pues serían, digamos, los dos extremos. Muy interesante, Diego. Muchas gracias por esta respuesta. Y ahora sí hablo de algunos retos, ¿no? ¿Qué retos enfrenta el cine español para competir en el mercado internacional? Bueno, esta es una pregunta muy complicada porque realmente yo soy historiador de cine, aunque he trabajado en marketing cinematográfico en el mundo del DVD y el Blu-ray, en espacio de cine del Corte Inglés. En la dirección de ventas y marketing estuve 14 años y, bueno, entonces en ese tiempo tuve una relación también con la explotación del cine comercial, en este caso en el formato de vídeo doméstico, ¿no? Con viajes a Estados Unidos y a Inglaterra y demás. Y, bueno, ahí estuve bastante metido. En los últimos 9 años, mi relación con el cine, aparte de la de espectador, es como historiador de cine, ¿no? Y como articulista sobre cine en revistas como Zenda o Jot Down y demás, pero no desde el punto de vista que tú me estás preguntando, que es más bien para gente que se dedica a la parte financiera del cine, ¿no? Eso te tenían que preguntar algunos amigos míos o conocidos o colegas que son productores. Sí es cierto que lo que yo percibo
y perdona, esto es un sesgo subjetivo, como todo lo que hablamos, Siddharth, que es, hay una sobreproducción desde mi punto de vista que impide que las películas alcancen más visibilidad, no solo fuera de las fronteras españolas, sino incluso dentro, ¿no? O en el vecino Portugal, país donde yo he vivido y que conozco muy bien y donde el cine español apenas llega, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce mucho cine y hay una especie de, como dice mi amigo Antonio Domínguez Leiva, gran cinéfilo, español-canadiense, él me dice siempre que vivimos una especie de bulimia audiovisual. Perdón por la burda metáfora, pero es un poco grosera, pero se entiende, ¿no? Una bulimia en el sentido de una acumulación de contenido digital tremendo, de películas, de series, en donde el espectador le cuesta estar al tanto, incluso a los críticos de cine profesionales, les cuesta estar al tanto de todo lo que va saliendo en el mercado, ¿no? Entonces, claro, hay la labor de curatoría, ¿no? Curator, esa labor que había de un poco de recomendación, ahora muy pasado a las redes sociales, antes más en la crítica de revistas de cine tradicionales, se ha ido perdiendo, ¿no? Porque, insisto, la producción es espantosamente amplia, ¿no? Me decía hace poco una persona que en lo que llevamos de siglo, que son 25 años, se había producido más cine y más series que en todo el siglo XX. Claro, un cuarto de siglo, ¿no? Y es verdad, si tú ves la producción, son, creo que, no sé si al orden de 8.000, 9.000 títulos al año en todo el mundo. España creo que produce cerca del orden de 180 películas al año, una cosa así, no sé, o quizá cerca de 200. La verdad que sumando documentales probablemente bastantes más de 200, ¿no? Y claro, el año tiene 365 días y es muy complicado, ¿no? Yo le decía a una persona que es experto en cine español, que fue mi director de tesis doctoral, que se llama José Luis Sánchez Noriega, a quien veré mañana precisamente, que ya nadie podía decir que era experto en cine español, y él lo es, ¿no? El gran historiador de cine que hay en Madrid, el más importante, yo creo, porque claro, al final ves la ínfima parte, ¿no? Porque claro, si se han hecho, no sé, pongo por caso, 10.000 películas y en este siglo se han hecho 3.000 o 4.000, el que ha visto 500 o 600 películas, que son muchas, no ha visto más que un porcentaje muy pequeño, ¿no? Entonces, claro, el cine español, como te digo, es un concepto ya demasiado amplio, ¿no? Pero bueno, siempre hay las que sobresalen más cada año, siempre hay películas. Antes no lo he dicho, para la promoción en el exterior, el canal fundamental, aparte de las plataformas, son los festivales de cine, ¿no? Porque ahí sí van cinéfilos y hay mucha prescripción de lo que se dice en español, el boca a oreja, ¿no? El recomendar películas, el boca a boca, el recomendar películas que no tienen distribución comercial masiva y que al final, gracias a esa recomendación, pues la gente se va fiando de otros que tienen cinefilia y que van a festivales. Y en España hay un circuito de festivales muy, muy potente, y en Europa también, como sabes. Y bueno, eso es una forma también, ¿no? Y luego también los premios platino iberoamericanos y la conexión con otros festivales en países de Iberoamérica, ¿no? Sí, muy interesante, Diego. Y ahora quiero que me hables sobre el rol que ha jugado el cine español en la memoria histórica del país, ¿no? Quiero que pues relaciones la industria del cine español con pues un poco de la historia de España. Bueno, es increíblemente importante hasta el punto que yo, perdón por la anécdota personal, cuando impartía historia de los medios de comunicación en la universidad, propuse una asignatura que impartí unos años a alumnos extranjeros, por eso me he acordado ahora, porque tú eres de la India, que era cine y literatura, ¿no? Les enseñabas a los alumnos que tenían entre 18 y 22 años a leer un libro, novela, relato, y luego tenían que adaptar, ver una película o películas o series que adaptaban ese libro, ¿no? Con lo cual conocías los dos mundos, el mundo, digamos, alfabético textual, la literatura, lo escrito, y el mundo audiovisual, ¿no? El cinematográfico. Y me di cuenta, preparando la asignatura, que iba actualizando año a año, ¿no?, que a los alumnos les gustaba mucho, o eso me decían, que realmente era también una propia historia de la historia a través del cine, ¿no? Porque, claro, películas muy heterogéneas de culturas distintas, por ejemplo, películas de Satyajit Ray, no sé si lo he pronunciado bien, de la India, Sí. no sé, Parajito, que es la más famosa, pero muchas, o de Japón, Rusia, de África, de América Latina, pues ellos descubrían también esas películas a través del cine. Yo ayer he visto una película que se llama O Agente Secreto, El Agente Secreto, película brasileña de Kleber Mendonça Filho, brasileño de Recife, y he visto realidades sobre el Brasil de 1977 que no conocía, ¿no?
Y me he empezado a interesar y he estado buscando en Google libros sobre esa época de la dictadura de los militares en Brasil, gracias a que he visto esta película y la he visto en España, en Kinépolis en concreto, en portugués brasileño, en versión original, que es bastante raro. Pues ojalá muchas películas españolas se proyectasen en español en el extranjero, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera la historia, pero también los propios jóvenes, y los no tan jóvenes, porque todo el mundo puede aprender a cualquier edad, podrían ver cine de diferentes épocas y ver la propia historia del cine, ¿no? Películas que son históricas, es decir, que no son contemporáneas y reflejan una realidad histórica, que no tiene por qué ser de cine español. Por ejemplo, el otro día veía que una de las películas más famosas sobre España es El Cid, ¿no? Que dirigió Anthony Mann, que es director mítico del western, que fue marido de Sara Montiel, que fue la gran estrella del cine en el franquismo, sobre todo en los últimos años. Y esa película, El Cid, refleja, pues evidentemente, el primer texto de literatura épica que es el Mío Cid, ¿no? El anónimo, el poema del Mío Cid, y una versión western, pero una versión que dio a conocer a este personaje histórico, legendario, muchas cosas, a muchos extranjeros, ¿no? Y a muchos españoles. Eso es importante. Y luego, por supuesto, en lo que es la historia reciente, me refiero a la historia que va desde la Restauración, desde Alfonso XIII, sobre todo Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República Española que mencioné antes, la dictadura que dura casi 40 años, 37 años y medio, y los 50 años que llevamos desde que murió el dictador, pues claro, hay películas en cada etapa y localizadas en diferentes ciudades y regiones y comunidades históricas españolas que reflejan realidades muy distintas, ¿no? Y claro, eso enriquece mucho también para la gente de fuera ver la evolución tremenda que ha tenido España de una España muy gris, muy rural, muy antimoderna en muchos casos, ¿no? Decía John Berger, por ejemplo, en una biografía sobre Picasso, de lo atrasada que estaba, que era una sociedad casi semifeudal en la época en la que nace Picasso, a finales del siglo XIX, ¿no? En Málaga, y cómo, claro, Picasso creo que vive hasta el año 70 y pico, 74, si no recuerdo mal, o 73, y cómo era el París de los años 70, ¿no? Pues claro, es otro mundo, ¿no? Y el cine puede reflejar esa evolución histórica, que por supuesto es social, es política, es económica, es total, ¿no? Y sobre todo, no hace falta ni siquiera ver las películas, Siddharth, ves fotografías, o sea, fotogramas de capturas de pantalla de esas películas y ves una evolución tremenda en la forma de vestir, en la forma de hablar, en los peinados, en las actitudes, por ejemplo, en las barreras de clase. Las clases sociales estaban muchísimo más delimitadas hasta hace unos 40, 50 años, y había una jerarquía muy, muy clara que el cine reflejaba y que se ha ido rompiendo, ¿no? Y bueno, yo creo que también la relación entre la ciudad y el campo, ¿no? Que ahora está bastante vaciado en el caso de España. No sé, es todo complejo, pero el cine sin duda es uno de los, sigue siendo, igual que con las series de televisión, uno de los grandes elementos para que se conozca la historia de España. Y como te decía, a mí me gustaría, a raíz de tu pregunta, incluso preparar y proponer a alguna universidad, ¿por qué no?, una asignatura que fuese la historia de España a través del cine, ¿no? No se ha hecho. Yo tenía por aquí un libro y esto no estaba preparado. No sé si lo tengo por aquí. A ver si lo encuentro. Ah, sí, mira, lo tengo por aquí. Una cosa que había hecho el Instituto Cervantes en el año 98, 99. Aquí lo ves, ¿no? Que es una historia española, una historia de la literatura española a través del cine, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Pues hacían, por ejemplo, un director, no sé, Juan Marsé, Carmen Martín Gaite, está abriendo al azar, ¿no? Gonzalo Torrente Ballester. Y por un lado ponían las películas y por otro lado las obras que habían sido adaptadas, ¿no? Desde Jacinto Benavente, Quevedo, Benito Pérez Galdós, Espronceda, Calderón de la Barca, toda la literatura española que tú conoces mejor que yo porque la has estudiado, a través del cine. Pues lo mismo que se ha hecho con la historia de literatura española, ¿por qué no hacer uno de la historia de España, ¿no? Al menos de la historia de España desde, como te decía, 1896 hasta 2026, ¿no? Que abarcaría unos 130 años, ¿no? Bueno, y pues muy interesante, Diego. Y cómo ya has hablado en una de las respuestas anteriores sobre algunos de las plataformas de streaming, ¿no? Por ejemplo, el Amazon Prime y Movistar Plus. Así que, ¿cómo ves el futuro, Diego, de las plataformas de streaming en relación al cine español?
Bueno, como te decía, gran parte de las películas del cine español son coproducciones con otros países, igual que España coproduce películas en otros países, en Francia y otros países europeos, ¿no? O iberoamericanos, o en triple coproducción. Entonces, como te decía, no solo el cine español o el cine, yo diría más bien el cine en español, ¿no? Nuestra identidad, nuestro pensamiento es lingüístico y los que somos hispanohablantes, pues defendemos la cultura en español, no tanto la cultura española, que también, por supuesto, hay que defender, y como te decía antes, plurilingüe en otros idiomas, pero como estamos hablando en español para público hispanohablante, yo creo que hay un problema muy gordo. Yo tengo aquí, y perdón por la autocita, parece que estoy pronunciando el libro, pero no es así porque el libro está muy agotado, que es, yo escribí el libro más extenso en lengua española sobre el cine europeo, ¿no? En donde voluntariamente excluí películas españolas, salvo que eran en coproducción. ¿Por qué? Porque este libro del cine europeo intentaba explicarle al lector español la complejidad del cine europeo. ¿Por qué digo esto? Ahí había visto más de 1.500 películas, de las cuales seleccioné unas 300 de decenas de autores, ¿no? Y me di cuenta de que ni en DVD ni en Blu-ray y ahora en VOD, en plataformas, como tú decías, digitales, están disponibles todavía muchas de las grandes películas de cine español y europeo. ¿Por qué? Porque hay una voracidad tremenda y un músculo financiero muy, muy grande, como sabes, de colonización cultural de Estados Unidos, ¿no? Claro, y eso invisibiliza el cine español en las plataformas, ¿no? Y luego que hay cine español que a lo mejor no puedes ver fuera de España, ¿no? Aunque es una plataforma española como Movistar o como Filming, que creo que también está en México. Digo esto porque, claro, el cine español barra el cine europeo, el cine que producimos desde este continente viejo y muy culto desde mi punto de vista, debería tener mecanismos dentro de la Unión Europea y también en colaboración institucional con otros países de Iberoamérica, incluyo también Brasil, no solo de México, Argentina y Chile, debería tener mecanismos para tener plataformas, hay la de Latino, pero bueno, digamos plataformas más masivas o secciones dentro de, igual que hay secciones por géneros o por el algoritmo te prescribe en función de tus gustos, ¿no? Le vas dando, pero y llegar a acuerdos con las grandes plataformas, hablo por supuesto de Netflix, de Disney, de todas las plataformas potentes, Amazon, Prime Video, para que el cine español, el cine europeo tuviese sus propios canales y la gente pudiese acceder de forma ubicua en diferentes formatos y con diferentes dispositivos a todo el acervo de la historia del cine español. Eso sé que es una quimera y es muy difícil porque implica poner de acuerdo a muchos agentes en el mercado, pero como has preguntado por el futuro, los historiadores, en este caso, historiadores de cine, como es mi caso, no soy historiador en general, sino solo de cine, los historiadores registramos lo que ha ocurrido, no somos futurólogos sobre lo que va a ocurrir. Eso es trabajo de los empresarios y de los políticos, pero ojalá se pusiesen de acuerdo porque creo que tenemos mucho que contar al mundo y cosas muy interesantes y, como te digo, en una diversidad y una heterogeneidad muchísimo mayor que la gente que no conoce España pueda llegar a imaginar. Pues Diego, el tiempo vuela y hemos llegado a la última pregunta de esta entrevista tan fascinante, pues una charla tan fascinante más que una entrevista, ¿no? Y me gustaría terminar con la pregunta sobre qué cineasta emergente crees que está redefiniendo el cine español hoy en día, según tú. Bueno, pregunta complicada porque dejaría fuera muchos, pero sí me voy a mojar. Y antes te diré que no es la última pregunta, sino la penúltima, porque yo no quería que esto fuesen mini monólogos míos y la gente solo me escuchase a mí, sino que también te quiero preguntar a ti, ¿qué opinas tú del cine español? El que conoces, el actual, me imagino. Pero antes de hacerte la pregunta, que ya te la he hecho, te diré que a mí el que más me llega desde el punto de vista cultural, artístico, es Pablo Berger, director de Blancanieves y de otras películas, pero Blancanieves es la más famosa, ha hecho Robot Dreams en formato de dibujos animados, que es un cineasta que solo ha dirigido 4 largometrajes, desgraciadamente, porque yo creo que tendría que haber, todavía tienen tiempo, pero tendría que dirigir más películas, pero bueno, quizá por eso son tan buenas sus películas, porque están muy trabajadas, ¿no? Y luego, permíteme que cite otro más, que es Rodrigo Sorogoyen, que antes mencioné Asbestas, porque Sorogoyen me parece un cineasta
con mucha pujanza, con mucho criterio y sobre todo bastante ajeno a las modas. Es decir, él tiene su tendencia y sabe lo que quiere contar y cómo contarlo, ¿no? Sin dejarse influir por las modas del momento, no solo estéticas, sino también de idearios, etcétera, sino que él va a lo suyo, como han hecho otros grandes cineastas en el pasado, como Amenábar, Almodóvar, Julio Medem y tantísimos otros, ¿no? Pero vamos, sí, te diría esos dos, Pablo Berger y Rodrigo Sorogoyen. También hay un uruguayo que vive en España que ha hecho películas muy interesantes y bueno, también habría que incluirlo ahí, ¿no? Pero bueno, estos dos me servirían como ejemplos. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo. Y pues claro, tú me preguntaste sobre qué opino yo, ¿no? Sobre el cine español. Claro, yo no he visto tanto como tú, pero claro, o sea, pues mi experiencia de ver películas españolas se relaciona con la lengua también, ¿no? Porque pues cuando empecé a estudiar español, me recomendaron algunas películas para ver, ¿no? Por ejemplo, creo que una de las primeras películas que yo vi era Como agua para chocolate, que fue adaptada de una novela, creo, ¿no? Sí. Novela mexicana. Y bueno, pues también, entonces era una película mexicana, pero también pues yo he visto algunas películas de Pedro Almodóvar, por ejemplo, y me parecen muy fascinantes, muy interesantes. Una de las películas que yo recuerdo ahora es Hable con ella. A mí me parece muy fascinante y muy intenso también, ¿no? Otras películas de Almodóvar como es que las mujeres con... no recuerdo ahora la película completa del título. Las mujeres que... Al borde de un ataque de nervios. Sí, claro, sí. Esto me gustó Maravilloso. mucho. Y también hoy en día con Netflix, ¿no? Sí, cuando hablamos del streaming platforms, plataformas de streaming, creo que gracias a Netflix nos hemos expuesto a películas más contemporáneas. Por ejemplo, en inglés se llama The Invisible Guest, que creo que es Contrapunto en español. También, sí, hay muchas otras películas, Maravilloso. pero... ¿Perdón? Maravillosa película, digo, Contrapunto. Sí, sí. Sí, Contrapunto. Y también a mí me gustan películas que tienen que ver con pues la historia de España, ¿no? Especialmente la Guerra Española. Recientemente vi una película, ahora no me acuerdo del nombre, pero tenía que ver con una pareja donde el marido tuvo que quedarse en el sótano de su propia casa por muchos años por ser antifrancoísta, ¿no? Sí. Y este tipo de películas me gusta mucho. Y creo que la película española, cuando digo española, me refiero especialmente a las películas en castellano, ¿no? A mí me parecen muy ricas en su historia, en su cultura, y hay mucho que entender, mucho que ver. Y también creo que hay que ver películas, como dices, en otras lenguas, porque creo que estas pues, otras películas españolas de Galicia, de dónde eres tú, pues, del País Vasco. Creo que en Netflix también había algunas películas con pues, la base en País Vasco. Y estos a mí me parecen muy fascinantes. Sin duda, vamos, yo animo a que la gente descubra el gallego. Yo, con traductores que están en el extranjero, en Estados Unidos y en Canadá, he conocido traductores que han aprendido gallego y traducen del gallego al inglés, igual que traducen del portugués al inglés o del catalán o del español, de lenguas latinas o romances. Y llegaron al gallego a través del cine y las series en gallego, de la propia televisión de Galicia, donde yo trabajé en mis inicios, pero también de la música en gallego, ¿no? O sea, que son formas de llegar a esto, ¿no? Y antes de acabar, quería decirte que hay dos, como has mencionado el tema del franquismo, hay dos cineastas
que son obligatorios para los iniciados. Es decir, si alguien nos está viendo y no sabe nada del cine español, absolutamente nada, y está en la India y tiene 17 años y quiere ir a la universidad y estudiar filología española o lo que sea, yo recomiendo siempre, y tengo aquí bastantes libros sobre él, a Luis Buñuel. Luis Buñuel, tengo aquí sus memorias, Mi último suspiro, por ejemplo, libros... Un momentito, yo voy a enfocarte en la pantalla, sí. Mira, por ejemplo, ahora puedes enseñar bien los libros, sí. Mira, este libro que me han mandado hace poco de Zaragoza, Jordi Cifra, el editor, Diccionario Buñuel. Buñuel es para mí el cine que hizo en México y en Francia y también en Estados Unidos, que hizo 2 películas. En el fondo es cine en español y por lo tanto es cultura española, aunque no haya rodado en España. Los Olvidados, por ejemplo, este es el guión original y Buñuel, Los Olvidados, decía Julio Cortázar, decía gente como Octavio Paz, como Gabriel García Márquez, influyó más en la literatura en español que en el cine en español, ¿no? Es una película del año 50 que fue votada hace muy poquito como la mejor película de la historia del cine mexicano, ¿no? Y te decía 2 veces, una es Buñuel, hay que ver todo Buñuel desde su primera película El perro andaluz, que sabes que escribe con Dalí, y participa Lorca también, esa es obligatoria, pero luego está la otra B, y tengo aquí un libro que yo había hecho una colaboración con el Instituto Cervantes de Cracovia, hicimos un especial, me acuerdo, y mencionamos este libro que es Luis García Berlanga, El universo de, ¿no? Que es un libro colectivo. Berlanga es otro director que refleja muy bien lo que tú has dicho, ¿no? Y quien quiera conocer la cultura española antes, durante y después de la transición, desde los años 50 hasta los años 90, Berlanga es el cineasta obligatorio. Es decir, Buñuel y Berlanga son como decirte, como si me hablas en literatura universal de Shakespeare y Cervantes. O sea, son ineludibles, ¿no? Por lo tanto, hay que empezar por ellos. Qué bien. Y Diego, aunque hemos terminado con las preguntas, pero yo tenía una sorpresa para ti. Es que en mi canal hay estudiantes de español, profesores de español, amantes de la lengua española, ¿no? Que no están indagados en estudiar tanto español, pero tienen un interés, ¿no? En ver películas también. Así que yo quiero de ti ahora en esta entrevista 3 películas españolas, pues en español, que recomendarías tú para mis seguidores para ver. ¿Y por qué? Muy bien. En este caso, contexto de para ese, como decimos en marketing, target, ¿no? Ese público objetivo, elegiría, por un lado, una película de Buñuel, que es un documental que siempre le han olvidado, ¿no? Que se llama Las Urdes, Tierra sin pan. Una película que Luis Buñuel hace en los años 30 en Extremadura, en una de las regiones más pobres de España, que se llama Las Urdes. En el caso de cine de ficción, ineludible para mí, una película que la que mejor refleja la opresión de la dictadura militar, que se llama El Verdugo, de Luis García Berlanga, que creo que es del año 63, si no me falla la memoria, la fecha del estreno. Y otra que para mí es quizá la mayor obra maestra artística de la historia del cine español, y esto es mucho decir, que es El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, director de cine que tiene ahora 85 años, sigue vivo, ha hecho una película hace poco, solo ha dirigido también 4 películas, igual que Pablo Derger, y es otro cineasta obligatorio. ¿Por qué? Porque refleja también esa España, ¿no? En el caso de la España democrática, que lleva casi medio siglo, son tantísimas que no me atrevería a mojarme porque los directores están en activo y vete tú a saber quién ve esto, ¿no? Pero sería injusto nombrar a unas películas en detrimento de otras. Sí es cierto que para conocer mejor toda la España democrática, tú lo has mencionado, Pedro Almodóvar es el que tiene una filmografía más extensa e intensa, ¿no? Y más variada, ¿no? Más heterogénea, aunque con cine de autor, pero más heterogénea. Desde el año 80, que estrena una película casi amateur, que se rueda con muy poquísimo dinero, que se llama Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón, hasta la última que ha hecho, tú has mencionado con ella, pero ha hecho 20 y tantas películas, y yo creo que si la gente que te sigue en el canal empieza por ellos, pues ya habrá tocado a 3 gigantes del cine español. No lo he dicho,
Hay un cineasta, perdona, que ahora ya se me ha venido a la cabeza, que a mí me fascina, que está muy olvidado, que es Edgar Neville, que incluso tiene una calle aquí muy cerca donde yo vivo, en Kinépolis, en la ciudad de la imagen, que se llama calle Edgar Neville, porque ahí está la escuela de cine y otra serie de instituciones audiovisuales. Y bueno, yo creo que la Filmoteca tiene allí sus archivos y demás. Edgar Neville es un director maravilloso que tiene películas increíbles y podrían empezar, por ejemplo, por La Torre de los Siete Jorobados. Si le gusta el cine fantástico, que la gente no suele asociar el género fantástico a España, y menos en esta época, es una película de los años 40 que está al nivel de las mejores películas de Hitchcock o Jacques Tourneur o los grandes directores de fantástico como el británico Terence Fisher, etcétera, 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 ¿no? O sea, que ya te he dicho más de las que me pedías. Bueno, no, muchas gracias, Diego, por tu tiempo y por haber venido a mi canal. Estoy seguro de que a mi público les ha interesado mucho y has enriquecido a mi canal con tu presencia. Así que muchas gracias. Gracias a ti, te felicito por tener este canal y por ayudar a divulgar la cultura española. Gracias y gracias a mi público por ver esta charla con Diego Moldes. Hasta el otro capítulo de Español por Dentro. Chao.